Y yo quiero compartir esta mañana un salmo que estaba leyendo, el Señor lo puso en mi corazón y sé que va a ser de bendición. Yo sé que Dios nos va a hablar, ¿verdad? Que el Señor abra nuestros oídos espirituales y que podamos escuchar la voz del Señor, que nos hable hasta lo más íntimo de nuestro ser. Amén. Acompáñenme ahí en el Salmo 126, por favor. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Este salmo, hermanos, es un cántico que se escribió para celebrar el regreso de los exiliados en Babilonia que estaban cautivos. El rey Ciro de Persia publicó un decreto a favor del pueblo de Dios, dándoles libertad para retornar a su tierra y reconstruir la ciudad y el templo. Pero veamos ahí en el libro de Jeremías 15:14, y ahí nos da la razón por la cual Dios llevó a su pueblo a la cautividad. Dios habló estas palabras a su pueblo y dijo: te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. ¿Qué estaba diciendo Dios en su palabra? Dios puso a su pueblo en cautividad o en cautiverio, es decir, lo privó de su libertad en manos de un enemigo por causa del pecado. Pasaron los años y a Dios no se le olvidan las cosas. Él tiene la capacidad para restaurar la vida más allá de nuestro entendimiento, como dice la palabra de Dios en Jeremías 29:10. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? Dios mismo pone en cautiverio a su pueblo por causa del pecado. Cautivo, sirviendo a otros, a sus enemigos en otras tierras. Pero este salmo que vamos a ver, hermanos, está hablando, hay un cántico de libertad, de la cautividad a la libertad. Y Dios se acordó de su pueblo porque Dios no se olvida de las cosas. Y ahí es donde dice en Jeremías que acabamos de leer 29:10: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios los saca de esa cautividad. Y aquí el salmista dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, Él hace volver, Él restaura. Aquí dice la palabra, Él nos visita, Él despertará sobre vosotros, dice la palabra. Y es lo que está haciendo Dios en estos tiempos, visitando a su pueblo, despertando nuestros corazones, tocando nuestras vidas con su poder y su palabra, para que volvamos a Él, para que volvamos a estar en su presencia. Y todo, hermanos, lo que estamos pasando es necesario, porque Dios está haciendo una obra en nuestros corazones, porque es Dios el que está haciendo la obra en su pueblo. Amén. ¿Estás conmigo? A veces, ¿verdad? La angustia no es una condición permanente y nadie le gustaba estar en angustia, nadie nos gusta, ¿verdad? Imagínense este pueblo, ¿verdad? Es llevado a esa cautividad. ¿Qué pasaría por sus mentes? ¿Qué sucedería en sus corazones? Pero aún la angustia no es una condición permanente, porque Dios puede sacar algo bueno de una tragedia. Dios saca algo bueno siempre, aún en medio de la cautividad.
Pero vamos a ver lo que nos dice este salmo y cómo nos va a ayudar, hermanos, en estos tiempos. Por ejemplo, lo que ha pasado en el mundo en este año, en un sentido es como estar en cautividad. Muchos se sienten privados de su libertad. Y también la gente está cautiva al pecado y al diablo. Es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Porque dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 2:26. Ahí mismo está diciendo: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo me preguntaba, ¿a cuántas personas el diablo tiene cautivas haciendo lo que él quiere? Mucha gente está cautiva, hermanos, del diablo, del lazo del diablo. ¿Y cuál es la razón de que la gente esté en cautiverio? La razón es buscar a Dios y volverse a Él. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, tenemos que entender que hay un propósito. Dios quiere hacer volver a su pueblo a Él. Dios quiere hacer volver a la gente a que lo busque, que se vuelvan a Dios. Y pienso que todos nos sentimos tal vez abrumados por las cosas que están pasando en el mundo. Nos ha conmocionado. Hay un sentimiento de pena profunda que sacude el ánimo, que nos puede llevar a llorar y a tener una gran tristeza por todo lo que está aconteciendo. No sé si eso te está pasando. A mí me ha pasado. He tenido días en que siento una profunda tristeza, un profundo dolor en mi interior, de ver tantas cosas que están pasando. En días, en semanas, en meses, las cosas han cambiado para todos. No queremos estar encerrados. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Qué difícil es tener que estar encerrados. Para otros es difícil seguir las reglas. Para otros es difícil seguir las leyes. Sentimos que nos quieren controlar. Pero yo te digo una cosa esta mañana: por encima de todo esto, hay un Dios todopoderoso que tiene el control de todo. Y es a Él a quien debemos acudir para saber cuál es el propósito de todo esto que estamos pasando. Para preguntarle a Él cuál es su voluntad para su pueblo. Para que nos diga cuál es su plan para nuestras vidas. Para preguntarle qué quiere hacer en nuestros corazones en estos días. No sé cómo te puedas sentir en este momento, hermano, pero sé que Dios hace grandes cosas y que su poder nos libra de las garras del pecado que nos cautiva y nos lleva de nuevo a Él. En medio de la angustia y la desesperación, hermanos, hay una luz de esperanza. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, debemos soñar. ¿Qué es soñar? Soñar es anhelar algo. Mira lo que dice ahí en el verso 1 de este salmo: seremos como los que sueñan. ¿Estás soñando? ¿Anhelas algo? Seremos como los que sueñan. Podemos soñar con la libertad. Podemos soñar que vamos a ser libres y somos libres del pecado. Soñar que somos libres de la maldad, libres de los ataques del enemigo. Soñar con la paz. Soñar que tendremos la victoria. Soñar que nuestro Dios hará grandes cosas por su pueblo. Soñar que pronto veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él volverá a darnos vida y volverá a levantarnos. Amén. El salmista alienta al pueblo de Dios a perseverar a pesar de las adversidades, sabiendo que vendrán días mejores. Hermanos, Dios nos alienta a perseverar, a pesar de esta cautividad, a pesar del encierro,
a pesar de la cuarentena, a pesar de las malas noticias, a pesar de cualquier cosa que estamos viendo o escuchando, Dios nos alienta a perseverar, sabiendo que vendrán días mejores. Por eso, como dice este salmo, seremos como los que sueñan. Sueña, hermano, sueña en las cosas grandes que van a venir. Sueña en esa libertad que Dios te va a dar, porque hay esperanza en nuestro Dios. En el verso 3 dice: grandes cosas ha hecho con Jehová con nosotros, dice, y estaremos alegres. Mira lo que dice ese verso. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y dice, a unas naciones dirán. Grandes cosas está haciendo Dios en medio de su pueblo. Grandes cosas está haciendo Dios en nuestras vidas. Isaías 25:9 dice la palabra: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Así tenemos que vivir, hermanos, esperando en nuestro Dios, porque Él nos salvará, porque grandes cosas está haciendo Dios en nuestras vidas. El pueblo no quiere estar en cautividad. El pueblo de Dios no quiere ser tratado. Por naturaleza, nosotros hay algo en nuestro interior, ¿verdad?, con lo que estamos luchando, porque no queremos ser tratados por Dios. Pero es necesario pasar por el trato de Dios. Y aquí dice que grandes cosas va a hacer Dios en nuestras vidas. Y no estamos hablando solamente de las cosas a nuestro alrededor. Estamos hablando de lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque a veces puede ser que estamos cautivos sirviendo a un enemigo. Y mira lo que dice la palabra, porque en el verso 4, ahí de este salmo, dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Esto es una oración. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. El Negev es un lugar seco, pero sabes que en ese lugar seco había arroyos. Y esto está hablando de que es un milagro, porque solo un milagro de Dios es suficiente. Él puede hacer esta clase de milagros. ¿Por qué estaban orando? Aquí dice la palabra: haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. ¿Te sientes seco como un desierto? ¿Te sientes seco en tu corazón, en tu interior? Pues esto es una oración importante que tenemos que hacer. Él puede hacer el milagro que fluya dentro de nuestras vidas esos ríos de agua viva. Porque yo me ponía a pensar en el pueblo, ¿no? Cuando yo va a esa cautividad, ¿qué podrían estar pensando? ¿Qué tendrían sus sentimientos, verdad, dentro de sus corazones? ¿Por qué Dios nos está poniendo en esta cautividad? Y vamos a ver por qué pasa esto. Porque hay cosas que nos mueven dentro de nuestro corazón. Y a veces podemos estar como el Negev, secos, hasta que Dios hace brotar agua viva de nuestro corazón. Isaías 43:19 dice la palabra: yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios puede abrir un camino donde comience a fluir ríos de agua viva, ríos en el desierto, ríos en la soledad. Pero el que lo hace es Dios, hermanos. Y cuántas cosas hemos visto como desolación, ruina, muerte, pero Dios puede cambiar las cosas, porque para Él todo es posible. Amén.
Para nuestro Dios todo es posible. Mira lo que dice el Salmo 146, de los versículos 5 al 9. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hace justicia a los agraviados, que da pan al hambriento, que liberta a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Ese es nuestro Dios, hermano. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra esperanza. Él es el que nos puede sacar de la cautividad. Él es el que puede traernos ríos de agua viva y ayudarnos otra vez a salir de esa cautividad, de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia, de todo eso que nos puede estar afectando. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios el que hace justicia a los agraviados. Y aún en medio de esa cautividad, aún en medio de ese trato de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, hay esperanza. Hay esperanza en nuestro Dios. Él abre los ojos a los ciegos. Él ama a sus hijos. Él nos ama y Él nos puede guardar de todo mal. Amén. Porque somos su especial tesoro. Amén. Pero volvamos al Salmo 126, los versos 5 y 6. Y ahí menciona, ¿verdad? Los que sembraron con alegría, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué significa esto, hermanos? Estos versículos son una metáfora que tiene el siguiente significado. Ponme atención. Un pobre labrador ha tenido una cosecha muy mala. La tierra le ha rendido una porción muy escasa de grano y de alimento. Ha llegado el momento de la siembra y promete muy poco. Ha apartado un poco de semilla para sembrarla con la esperanza de otra cosecha, pero la estación es tan mala que casi no tiene esperanza alguna. Lleva la preciosa semilla y con un corazón angustiado la pone en el surco, regándola con sus lágrimas e implorando la bendición sobre ella. Llega la semana señalada para la cosecha y el grano es muy productivo. Llena sus brazos y sus vehículos con la cosecha y regresa en triunfo con la familia que lo espera, alabando a Dios por el milagro tan grande que ha sucedido. Aleluya, aleluya. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Que va a haber momentos que tenemos que llorar, hermanos, y clamar a Dios para poder ver milagros. Va a haber momentos, hermanos, que tenemos que llorar y clamar a Dios, como dice su palabra, para ver una cosecha, para que haya fruto en nuestras vidas. Pero ¿quién es el que va a dar esa cosecha? ¿Quién es el que produce fruto en nuestras vidas? Es el poder de Dios, es la presencia de Dios. Por eso aquí dice la palabra del Señor: tenemos que sembrar con lágrimas. Tenemos que sembrar con lágrimas. Tenemos que llorar y clamar a Dios para ver esos milagros. Amén. Vamos a verlos, hermanos. Pero la actitud de nuestro corazón es muy importante. Jeremías 15, 19, versos 19, 20 y 21. Miren lo que dice el Señor. Así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermanos, es tiempo de regresar a Dios para que Él nos restaure y así podamos seguir sirviéndole. No podemos dejar que el mundo influya sobre nosotros, porque somos el pueblo de Dios, quienes debemos de influir sobre este mundo. Hay una batalla muy fuerte. El enemigo busca atacarnos, pero Dios nos hará como una pared de bronce, fuerte y segura. El enemigo no podrá conquistarnos, porque Dios está con nosotros para protegernos y defendernos, para mantenernos a salvo. ¿Lo crees, hermano? Y quiero decirte algo esta mañana. Los planes del maligno son hacernos sentir desalentados y sin esperanza, para que no entendamos la verdad del amor de Dios para cada uno de nosotros. El maligno quiere que nos sintamos olvidados y abandonados. Eso es lo que está haciendo Satanás. Hacernos sentir desalentados y sin esperanza. Hacernos sentir que Dios nos ha olvidado, que nos ha abandonado. Pero eso es una mentira del diablo. Como empecé este mensaje, hermanos, aquí dice su palabra: Él nos hace volver de la cautividad y nos da la libertad. Tal vez son momentos difíciles por los cuales estamos pasando. Tal vez estás siendo tratado por Dios en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, porque tal vez hay cosas ahí en tu vida que están mal delante del Señor. Pero Dios no te ha olvidado. Dios no te ha abandonado. Quiero decirte que Él está con nosotros y Él nos va a librar de esa cautividad. Él nos va a librar de esa cautividad, hermanos. Dice la palabra en 1 de Pedro 5, 6 al 11. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser libres? Tenemos que humillarnos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En estos momentos, hermanos, la actitud correcta que debemos de tener es de estar humillados, humillándonos delante del Señor. En el verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro aquí identifica al enemigo como un león rugiente. Claro que hay enemigos. ¿Y qué nos dice aquí el apóstol Pedro? ¿Por qué como un león rugiente? Para decirnos que es cruel, destructivo, perseguidor de las almas. Y no lo podemos tomar a la ligera. Es decir, que no vamos a descuidarnos, sino que tenemos que sospechar del peligro constante del adversario. Por eso la sobriedad y la vigilancia son virtudes necesarias en todo este tiempo que estamos viviendo. Escucha bien. Virtudes necesarias en estos tiempos: sobriedad y vigilancia. El primer dardo con el que el enemigo ataca es con la decepción. Después trata de hacer concesiones en algún aspecto de nuestra vida. Y el resultado final de estas dos cosas, la decepción más concesión, es sentirse oprimido. Así es como trabaja el enemigo. Entonces necesitará ser liberado. Y a todos nos puede pasar. El enemigo
se especializa en enviar dardos que penetran en la mente, y uno de sus blancos es la fe. Si él puede debilitar y destruir nuestra fe, sabe que no podremos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Y volvemos al punto. El pueblo de Dios estaba bajo cautividad, sirviendo a otros enemigos. Fueron probados. Fue probada la fe, fue probado en sus corazones, fue probada la paciencia, fueron probadas muchas cosas. Y ellos tenían que clamar a su Dios, no podían convertirse a sus enemigos, tenían que seguir ahí en su fe en Dios, aún en medio de toda esa opresión, aún en medio de esa angustia, aún en medio de todo ese trato de Dios tan tremendo por causa del pecado que había en sus corazones. ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas, hermanos, en estos tiempos? En el verso 9 de 1 Pedro capítulo 5, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a resistir al enemigo? Ahí dice la palabra: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y en el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que está haciendo Dios en estos tiempos. Por eso nuestro corazón tiene que estar sometido, hermanos, a nuestro Dios. Amén. Tenemos que caminar a través de las dificultades y los retos de la vida, fijando nuestros ojos en Él y en la promesa de que Él sabe los pensamientos y planes que tiene para nosotros. Amén, hermano. Por esto este es el tiempo de humillarnos delante de Dios, reconociendo que somos pecadores para poder salir de la cautividad. Como dice la palabra de Dios, no hay un justo ni uno solo. Todos somos pecadores, hermanos. El único justo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos está hablando aquí? ¿Cómo vamos a salir de esa cautividad a la libertad que Dios tiene para nosotros? Humillándonos delante de nuestro Señor, reconociendo que somos pecadores. Amén. Es tiempo de someternos a Dios. Es tiempo de someternos a su voluntad. Es tiempo de estar confiados en nuestro Dios. Es tiempo de ser sobrios y vigilantes, hermanos. Las dos virtudes importantes contra las acechanzas del enemigo: ser sobrios y vigilantes, porque Él nos quiere mantener cautivos y oprimidos. Es tiempo de volvernos a Dios con todo el corazón. Es tiempo de buscar el rostro de nuestro Dios. Es tiempo de convertirnos de nuestros malos caminos. Es tiempo de orar en dirección al altar de Dios. Es tiempo de llorar y clamar por salvación y por esa cosecha grande que solo Dios puede producir. Esa cosecha que se tiene que levantar, hermanos. Es tiempo de ser luz y de ser una buena influencia para los demás. Este es el tiempo. Entonces Dios va a escuchar y perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Quieres llenar tu boca de alegría, de risa, de alabanza? Claro que sí. Claro que podemos cantar con gozo y alegría. Claro que podemos llenarnos de risa, porque hay esperanza en Cristo Jesús, porque saldremos de la cautividad a la libertad. Hermano Alejandro, si me puedes ayudar. Amén. Gracias. Hermanos, es tiempo. No cuestionemos lo que estamos viviendo.
Mejor vamos a preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer en mi corazón, Señor? Amén. Hay esperanza en Cristo. Saldremos de la cautividad a la libertad. ¿Quieres ser libre? Aquí está lo que dice la palabra del Señor. Aquí está lo que nos dice este salmista. Hay un cántico de liberación, claro que sí. Hay un cántico de libertad, claro que sí. Y podemos soñar y ver lo que viene por delante y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero la actitud correcta es someternos. Tiempo de someternos, tiempo de humillarnos, tiempo de reconocer que somos pecadores, tiempo de permitir a Dios que esté obrando en nuestras vidas, tiempo de volvernos a Dios, tiempo de buscar su rostro, tiempo de convertirnos, hermanos, de nuestros malos caminos, tiempo de llorar. Si es necesario llorar y clamar, como dice esta palabra, sembrar con lágrimas, sí, tenemos que sembrar con lágrimas. Llorar y clamar por una gran cosecha. Llorar y clamar para que Dios esté haciendo esa obra en nuestros corazones. Y tenemos la esperanza en nuestro Dios, hermanos, que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar, que Él no se olvida de nosotros. Y pasó el pueblo por la cautividad y pasó tal vez mucho tiempo, pero Él se acordó de su palabra y no abandona a sus hijos, porque Dios no abandona a su pueblo. Amén. Hay esperanza en nuestro Dios, porque Él nos libra y nos saca de la cautividad y nos da libertad.